Hola, bienvenidos a un nuevo podcast Merco y hoy desde Panamá estamos con el número 1 del ranking de líderes para el año 2025, pero además 6 años consecutivos como número 1 en este ranking Merco de los 100 líderes más responsables del país. Pedro Heilbron, que además es presidente de Copa Airlines, que también la empresa lleva en las 8 ediciones en el top 3. Bienvenido, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en este podcast de Merco Internacional. Y yo creo que podemos hablar un poquito primero de quién es Pedro Heilbron y si te tuvieras que definir en pocas palabras, ¿cómo te definirías como líder? Ok, bueno, primero gracias Raquel por esta invitación y muy honrado del reconocimiento de Merco, que sé que no es solo ustedes que votan personas y todo lo demás igual. En verdad lo aprecio mucho. ¿Cómo me describiría? No sé, esto es quizás preguntarle a otros, pero yo diría así, porque mi opinión puede ser muy diferente a la de los otros. A la de la percepción del resto de las personas, Yo ¿no? diría que mi descripción sería algo así como trabajador, Ok. dedicado, responsable, como ese tipo de adjetivos. Otros quizás me describirían como serio, gruñón, no sé. Una mezcla de todo, pero Una mezcla de todo. yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que de eso se trata el liderazgo, ¿no? Es una mezcla de cualidades, es una Así mezcla de valores que además vamos conformando a medida que pasan los años y con una trayectoria. Así es. ¿Cuántos años llevas con Copa? Llevo poco más de 37 años y sí puedo decir que si en algo he sido consistente cuando seguimos con la descripción, ha sido en trabajo intenso y mucho enfoque. Y eso se ve, 37 años, es consistencia. Sí, bueno, resistencia y también. Resistencia, bueno, resiliencia, ¿no? Porque También. dicen que de la pandemia nos enseñó mucho de eso. También. Si echáramos 37 años para atrás, aquel Pedro y el de hoy, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu liderazgo y qué es lo que más te ha, te ha ayudado a llegar a Sí, este bueno, lugar? tremendamente. Yo llegué aquí a los 30 años de edad. Éramos una empresa muy, muy pequeña. Teníamos 2 avioncitos de tercera mano, 200 colaboradores, éramos muy pequeños. Yo llegué muy joven, sin experiencia alguna manejando personas. Yo nunca había tenido que liderar personas. Mi trabajo anterior era asistente de quien era el presidente de la empresa o quien se convirtió al poco tiempo en el presidente de la junta directiva, en otra empresa. Entonces eran temas financieros y administrativos lo que yo veía, no tenía que lidiar con personas y llego a Copa y aunque eran 200, no éramos tan grandes, eran 200 más de lo que yo había tenido que liderar en el pasado. Y mi inicio fue, digamos que concentrado en cómo mejorábamos la aerolínea y cómo crecíamos, pero no tenía mucho enfoque en la gente porque no me había tocado antes. Por suerte, entre las personas nuevas que recluté a una persona que tenía mucho enfoque en la gente. En personas. Y esa persona me obligó a capacitarme, a enfocarme, a mirar por otro camino. Y el cambio grande es que hoy en día la mayoría de mi tiempo es comunicando, es liderando personas, es manejando temas del recurso humano, es creciendo esa parte de la empresa, que es lo que hace la diferencia en todo lo demás. ¿Cuáles son los principios o esos valores? Y hoy en día hablamos mucho de la ética, parece que está de moda, pero también hay algo de ética perdida que tenemos que recuperar. ¿Cuáles son esos principios que sientes que te han guiado en los momentos más complejos para poder enfrentar ese desafío de tantos años? Bueno, con las personas que yo crecí, digamos, mi papá, mi mamá y sus socios y los socios principales de Copa, cuando me uno a Copa en mi empresa anterior también, que era con el Grupo Mota en Zona Libre, crecí siempre
con ciertos valores que eran como no negociables. El trabajo duro y constante. Crecí viendo eso. La honestidad en lo que uno hace, en todo lo que uno hace, especialmente cuando nadie lo ve, como se dice. Y el trato bien a las personas. Yo crecí alrededor de personas que trataban bien a otros y hacían énfasis en eso. Yo diría que esos principios me han servido mucho en esos momentos donde uno tiene que decidir cuál es el camino a tomar o cómo se manejan situaciones difíciles especialmente. ¿Qué te distingue como líder? ¿Y por qué crees que estás en la posición número 1 por 6 años consecutivos? Y ojo, no es Merco. Yo ni pongo ni quito rey. Te pone la comunidad empresarial. Tus propios pares te nominan. Los líderes de Panamá de las distintas empresas son los que te nominan y luego los expertos en distintos stakeholders son los que le dan la posición a todos ustedes en el ranking. ¿Por qué sientes que yo te estaba nominan? convencido, me acabas de dar noticias nuevas, estaba convencido de que la gente de Copa votaba. No, no vota por ti. No puede votar por ti. No, yo diría, ya en serio, yo diría que Copa obviamente tiene mucha visibilidad en el país. Es la empresa privada más grande y también por la conectividad aérea del Hub de las Américas impactamos a muchos sectores de la economía de Panamá, sobre todo la economía de servicios internacionales. Entonces eso nos da una posición, digamos, de relevancia que las personas reconocen. Y tenemos esta posición de relevancia, en verdad no es, yo soy parte de ese barco, por supuesto, y soy el líder, pero hay muchas personas que son quienes hacen que se mueva hacia adelante en la dirección correcta. Entonces el trabajo de todas estas personas, de estas 9,000 personas en Copa, su excelente trabajo hace que nosotros seamos una aerolínea competitiva, reconocida, con la mejor puntualidad de América, etcétera, etcétera. Y todo eso, por supuesto, derrama en el líder y me beneficio de esa visibilidad que todos estos factores me dan y tengo que estar en verdad agradecido por eso, porque en verdad no lo estoy haciendo yo solito. Podría haber otra persona aquí, quizás le toque igual. Para contextualizar un poquito, yo dije que no venía a hablar de Copa, sino de Pedro Heilbron, pero eso es imposible, porque 37 años es una empresa que es prácticamente tuya también. Pongamos un poquito en contexto, porque esto va a salir a nivel internacional. ¿Qué representa Copa para Panamá, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto? ¿Cuántos colaboradores son? ¿Qué tamaño de empresa estamos hablando de nuestra aerolínea bandera? Porque es la aerolínea panameña. Claro. Copa, en el mundo de la aviación, es una aerolínea reconocida y respetada por ser una de las más puntuales del mundo y la más puntual de América, por tener consistentemente sólidos resultados financieros, por la red de rutas desde el Hub de las Américas en Panamá que conecta todo el continente y es la red de rutas más extensa. También por tener un equipo profesional y un equipo humano en todas las posiciones que es no solo de alto nivel, pero son personas que tratan bien a otros, impactan bien a nuestros pasajeros nos dan calificaciones muy altas. No somos perfectos, nadie lo es. Y siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades, pero nuestra gente impacta a nuestros pasajeros de forma importante. Y eso tiene un impacto en el país también, por supuesto. Panamá es una economía de servicios internacionales, principalmente, y la conectividad aérea permite que todos estos segmentos de nuestra economía crezcan. El turismo, uno de los segmentos más importantes, es sede de empresas multinacionales, de sedes regionales y multinacionales, la logística, el comercio, los bienes raíces, nuestra zona libre, todo esto se beneficia de la conectividad. Y cuando sumamos la aviación y el turismo que llega por vía aérea al país, somos cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Creo que estamos arriba del 80% y Copa es un porcentaje muy alto de eso. Te escuchaba hablar en uno de los eventos de Copa, creo que fue este mismo año, y hablabas del programa de Stopover.
como panameña, uno también lo lleva aquí en el corazoncito y todos queremos que vengan a visitar este país. Y decías que había funcionado muy bien. Háblanos un poquito de eso y que todos sepan que también pueden venir a Panamá y quedarse una noche y conocer este maravilloso país. Sin duda, este país es verdaderamente maravilloso. En un espacio relativamente pequeño tenemos una diversidad de lugares, de historia, de personas. Tenemos montañas, parques nacionales, en los bosques tenemos playas, islas. Tenemos una ciudad moderna que a la vez tiene en un extremo un casco antiguo, colonial, maravilloso, y en otro extremo la primera ciudad de tierra firme en el Pacífico, las ruinas de esa ciudad y mucho más, y todo muy cerca. El programa Stopover permite que estos millones de pasajeros que todos los años conectan en el Hub de las Américas en Panamá, simplemente yendo del punto A al punto C, haciendo una escala por la conveniencia de conectar en Panamá, ahora pueden, si desean, quedarse en nuestro país unos días sin que su tarifa les cueste más. Y este año vamos a llegar a cerca de 200,000 personas, turistas en su mayoría, que aprovecharán el stopover para vacacionar en Panamá. Yo creo que hay una cosa importante que hay que decir. Yo siempre le pregunto a mis alumnos cuál es el centro comercial más grande de Panamá y por supuesto que me dicen que Albrook y otros se le ocurre Multiplaza. Y entonces me echo a reír porque al final el centro comercial más grande de este país es el aeropuerto. Sin duda. Nosotros somos 4 millones y piquito de habitantes. ¿Cuántos millones de habitantes pasan por ese aeropuerto todos los años? Por el aeropuerto pasan cerca de 17, 18 millones de personas al año. No son personas únicas, porque la misma persona pasa varias veces, hace muchos vuelos al año, ven una vía, regresa en el otro, pero igual consumen cada vez que paran en el aeropuerto. No, y seguro doblamos el número poblacional sin duda. Sin duda. Y una de las fuentes de ingresos más importantes del aeropuerto son todos estos pasajeros que están pasando por aquí, transitando y consumiendo. Y cada día más tenemos productos nacionales en el aeropuerto también. Vamos a hablar un poquito de reputación, que son las métricas de Merco. ¿Cómo ha logrado construir Copa en un contexto regional con muchísimos desafíos? Estar en el aire 24/7 es un gran desafío. ¿Cómo ha logrado gestionar esta imagen y esta reputación en una industria que es tan compleja? Sí, es una industria compleja sin duda, porque la razón que lo es porque todo lo que puede afectar algo afecta a la aviación. Cada industria tiene un par de cosas que les afectan específicas. En aviación nos afecta todo. ¿A qué me refiero? Nos afecta el clima, el mal clima. Nos afectan las crisis de salud, nos afectan las pandemias, nos afectan los desastres naturales, nos afectan los problemas de infraestructura, nos afectan los problemas mecánicos, nos afectan las recesiones, nos afectan las devaluaciones. Y no voy a seguir porque quedaría llorando. Pero bueno, igual se logra, ¿no? Se logra el trabajo. Entonces nos afecta, exacto, nos afecta todo y eso nos obliga a esforzarnos mucho más por estar encima, no solo encima de todo, pero sobre todo por esforzarnos e invertir en tener formas de ser resilientes, de compensar lo que estamos hablando, tener solidez financiera para las crisis económicas, tener sistemas que nos permitan manejar mejor los temas de clima y demás, tener aeronaves de respaldo para cuando una tiene asuntos mecánicos que no le permite volar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos esforzamos mucho en eso de forma consistente, que es como uno construye reputación sobre el tiempo. Y sobre todo es teniendo a nuestros clientes, a nuestros pasajeros muy en mente. Nuevamente, no hay perfección, no podemos satisfacer a todos siempre, pero créeme que nos esforzamos un montón en tenerlos muy, muy, muy presentes y hacerlo posible para satisfacerlos y cumplirles con sus necesidades, incluyendo cuando se dan estas disrupciones que acabo de mencionar algunas.
Mencionaste la pandemia, parece que fue hace muchos años, pero fue hace poquito. O sea, salimos de ahí hace 2 años más o menos. ¿Cómo fueron las vivencias en ese momento? Pues tuvimos el aeropuerto cerrado por meses, Sí. fue todo un desafío. ¿Cuáles son los aprendizajes más grandes que te llevas de esa época? Eso es casi como para un podcast, para Completo varios y podcasts solito. aparte. Sí, para nosotros fue Pero algo así muy resumen. duro. Fue muy duro porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y no sabíamos si la gente iba a regresar a volar al día siguiente. La gran sorpresa es que el público viajero regresó a volar al día siguiente con más fuerza que antes. Y eso fue una gran sorpresa, pero no lo sabíamos. Eh, yo tuve muchas lecciones y creo que todos tuvimos muchas lecciones. Sí. Una de esas, ojalá lo hubiéramos sabido al comienzo, pero nadie aprende antes de las experiencias. Así es. Y una de las lecciones fue que todo pasa, hasta lo peor, tiene una solución. Y bueno, igual nosotros, como no teníamos esa incertidumbre, la sufrimos mucho, pero le dimos mucho apoyo a nuestra gente, todo el apoyo que le pudimos dar. Para nosotros eso era lo segundo más importante. Uno pensaría lo primero, no, lo primero era sobrevivir como empresa, Por porque si supuesto. no sobrevivíamos no había empleo para nadie. Entonces, y nuestra gente entendió eso y nos dio un apoyo tremendo. Y lo segundo fue el apoyo que le dimos y el enfoque en nuestra gente. Ellos también mostraron el agradecimiento por todos los años de darles atención y de cuidarlos. El tercer elemento que le dedicamos mucho tiempo fue a nuestros pasajeros también, porque muchos quedaron varados por todo el continente y teníamos que llevarlos de vuelta a sus casas. Países. Y los llevamos de vuelta aun cuando los vuelos fueran a pérdida. Eso en ese momento no era lo importante, es que esta gente no quedara varada en Cancún cuando su casa estaba en Buenos Aires. Y no fue fácil porque los países estaban cerrados. Y esas experiencias, ese trabajo y ese sacrificio que fue muy duro para mucha gente, rindió frutos cuando salimos. Yo puedo decir que hoy en día estamos fortalecidos en la parte humana, en la parte de atención y satisfacción de nuestros pasajeros y simplemente en la fortaleza de la aerolínea. Somos, yo diría que más fuertes y mejores de lo que éramos antes. Bueno, ahí siempre en la crisis dicen que siempre hay una oportunidad y eso es lo que representa. Y bueno, está también el desafío de cada empresa, enfrentar la crisis definitivamente y encontrarle la oportunidad. Yo, por experiencia personal, copa asidua, pero creo que viajo más ahora que antes de la pandemia. No sé, hay como, es un tema que se ha generado como una tendencia y bueno, no sé, nos estamos moviendo más. Puede ser que estemos pensando que hay que hacer las cosas más rápido o hay que realmente vivir el hoy porque no sabemos cuándo nos vuelven a encerrar. O sea, todas esas cosas quedaron. Pero yo creo que quedó algo muy importante y se resume en una palabra todo lo que nos has dicho: confianza. Y la confianza de las personas está, la confianza de los pasajeros está, sobre todo estuvo la confianza también de los colaboradores y eso es importante. ¿Qué papel sientes que juega esa confianza, esa característica fundamental en la relación con la sociedad, con los reguladores, con los clientes y con todos los stakeholders? Sí, yo diría que es gigantesca. Uno tiene que ganarse la confianza y el respeto de todas las personas e instituciones con las cuales uno lidera, uno lidia, perdón. Y eso tiene como que 1000 aristas, porque nosotros somos una industria muy, muy regulada. Tenemos que cumplir con procedimientos y leyes y regulaciones para todo. Pero la confianza de los reguladores y de las autoridades hacia nosotros es tremendamente importante. De otra forma no podríamos operar, porque tampoco es que podemos estar cada segundo siendo inspeccionados o siendo auditados o presentando un reporte. Inclusive para que, por ejemplo, para que una aerolínea en un país moderno pueda ser ágil y pueda crecer a la velocidad que necesita, hay funciones que los reguladores endosan en el mismo personal de la aerolínea. Entonces hay ciertos
chequeos, inspecciones que los propios técnicos de la aerolínea pueden hacer en nombre de los reguladores. Estoy hablando en Europa, en Estados Unidos y en Panamá y otros países también. Si no hay confianza en un operador, en una aerolínea, eso sería inexistente y el crecer con la agilidad que uno necesita no ocurriría. Igualmente con los pasajeros, cuando un pasajero viene y se sienta en una aeronave, tiene confianza de que nuestros pilotos están bien entrenados, que nuestro mantenimiento se cumple al detalle más mínimo que exige el librito y nos entregan su futuro, sus reuniones a las cuales necesitan llegar, las vacaciones que van a disfrutar, su seguridad, nos entregan todo eso y lo hacen porque tienen confianza en nosotros. Yo diría que lo único que hace que alguien no vuele con la tarifa más barata es si esa aerolínea no va a ese lugar o si no le tiene confianza. Y eso es lo que converso mucho con el personal. Y nuestro personal también se unen a la organización, a la empresa, porque tienen confianza de que aquí van a poder crecer. No podríamos reclutar al talento que nosotros reclutamos y reclutamos en verdad personas maravillosas, la gran mayoría de Panamá, en todas las posiciones que demuestran a diario lo mejor que hay en este país, lo mejor que hay en Panamá. Pero gran parte de que se unen a Copa es porque tienen confianza de que aquí van a crecer y aquí los vamos a tratar bien. Y esperemos que sigan creciendo porque 10% del PIB es muy importante y tener una empresa tan fuerte también es un orgullo. Yo siempre digo que hay veces me preguntan, ¿no? El top 3 y están las empresas del top 3, del top 5, del top 10, pero el top 3 son las marcas país y al final Copa es una marca país, pero ojo que eso también es una gran responsabilidad, sin duda, ¿no? Sin duda. Y donde nosotros quedemos en ese top 3, estamos contentos porque en verdad lo compartimos con unas empresas que son insignia del país, son tremendamente respetadas, Banco General y la ACP. Y en el top 5 también, en verdad en Panamá hay unas empresas maravillosas de diferentes tamaños y siempre en verdad es de mucha satisfacción compartir con estas empresas y estas personas. Hemos avanzado mucho en sostenibilidad empresarial, ya no estamos hablando de responsabilidad social empresarial, ya hemos empezado a hablar de sostenibilidad. Ustedes son una de las primeras aerolíneas de la región que se comprometió con carbono neutro. ¿Cuál es hoy la apuesta más realista en sostenibilidad que tiene Copa? Sí, bueno, voy a hablar de algunas cosas pequeñas rápidamente y después Perfecto. hablo de las grandes, porque tu pregunta va por el lado de las grandes. Sí. Porque la grande en aviación es el consumo, el consumo de combustible de aviación y las emisiones de CO2 que eso causa. Ese es el tema pesado. Pero estamos haciendo otras cosas y hablo de eso en un segundo. Nosotros, por ejemplo, hemos prácticamente eliminado todos los plásticos de un solo uso de nuestras aeronaves, de nuestras cabinas. Los vasos que eran plásticos que se desechaban en cantidades, los hemos reemplazado por unos vasos sostenibles del desecho de la caña, de bagazo. Wow. Pronto estaremos reemplazando los cubiertos en la cabina principal por cubiertos de otro material que es sostenible, que es el bambú. En clase ejecutiva antes dábamos botellitas de agua de plástico, ahora las damos en material reciclable y así sucesivamente. Hemos hecho un esfuerzo grande en eliminar los plásticos de un solo uso. En nuestra casa matriz en Panamá, especialmente en el aeropuerto, en nuestros talleres, en nuestras bodegas y demás, ya un alto porcentaje del consumo eléctrico es renovable, tanto por los paneles solares, pero también porque compramos energía renovable, que es un porcentaje alto, por cierto, de la energía que se consume en Panamá. Pero vamos a lo grande. Lo grande es el combustible que queman las aeronaves en el mundo. Ahí nos hemos unido al reto de la IATA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, junto a otras aerolíneas, de llegar a cero emisiones a partir de 2050. Es una montaña alta
que trepar, porque depende en dos cosas. Depende en la producción de combustible sostenible, el que llaman SAF o SAF, por sus siglas en inglés. No se ha invertido suficiente a nivel mundial en el SAF, y esa inversión tiene que acelerarse mucho para llegar a la meta de 2050. Y también dependemos en la tecnología de los motores y las aeronaves y en cómo las autoridades alrededor del mundo, especialmente en países como Europa y Estados Unidos, manejan el espacio aéreo, las eficiencias en el uso del espacio aéreo para que no haya aeronaves volando más tiempo, más minutos, más horas de lo necesario, quemando más combustible que el necesario. Toda una logística importante. Voy hacia el final y hacia el cierre. Después de 37 años y ya muchos legados acumulados, el día que te tengas que jubilar, que te tengas que ir de esta empresa, porque a todos nos toca y ahí llega el momento que hay que irse a descansar, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cuál es ese legado que quisieras dejar en Copa? Ok. Esta es una respuesta interesante. No quiero ser extrañado. Ok. Porque si yo hice las cosas bien, el Copa que yo deje debe ser mejor que el Copa actual. Quiero ser, eso sí, recordado con cariño, que hayan muchos buenos recuerdos, que se recuerden las cosas buenas que ocurrieron y que hice, pero que nadie diga, ojalá estuviera Pedro aquí. Las cosas estarían mejor si Pedro estuviera aquí. Si eso ocurriera, fracasé en, digamos, el 360 de lo que uno debe lograr en una empresa. Porque el trabajo en equipo es fundamental. Totalmente, y las personas, a veces nuestros mejores resultados son cuando me voy de vacaciones. Eso es un gran legado, eso es importante, esa es la mejor respuesta. Tengo que seguir haciendo podcast. ¿A quién me recomiendas de esa lista de 100 que siga entrevistando? Yo sé que hay líderes maravillosos, pero... Sí, te voy a decir personalmente, no te puedo dar un nombre. Hay personas fabulosas y no sé en verdad a quiénes no tengo tu lista completa de podcast. Entonces te digo al CEO o al chairman de Banco General, pero no sé, quizás ya los entrevistaste. No, todavía no. Bueno. Así que voy para allá. Así, tienes que ir para allá. Hay personas maravillosas y en muchas otras empresas. Pero me gustaría personalmente escuchar un podcast de esos líderes no tan conocidos que hay en Panamá, hombres y mujeres, que yo no los conozco, quizás tú tampoco, pero están haciendo grandes cosas. Quizás sus empresas no son tan grandes o no tienen tanta visibilidad. Y después de uno de tus podcasts, puede que ellos hagan el ranking, quizás tengan los top 10. Vamos a buscarlos. Eso es una buenísima idea. Acepto el reto y la recomendación. Sí, hay muchas empresas que además son proveedores y forman parte de la cadena de valor de Copa y de otras empresas grandes que están en el ranking que de repente ustedes me pueden ayudar a conseguir. Sin duda. Y están marcando grandes diferencias en este país. Un mensaje de cierre. Un mensaje de cierre. ¿Y tu audiencia está principalmente en España? No, la audiencia, Merco está en 20 países. Ajá. Y esto se pasa por el podcast todos. de Merco y va a todos los países. Así que, sí. ¿Qué es reputación realmente para ti y cómo lo ves a futuro? ¿Cuál es la relevancia que tiene la reputación? Sí. Mi mensaje iba a ser turístico. Bueno, podemos hacerlo turístico también. Vender Panamá, pero ya hablamos porque también hay un tema de reputación país que es importante. Sin duda. Y que definitivamente repercute también en la vida de todos nosotros. Pero voy a hablar de reputación también, pero visiten Panamá si no lo han visitado antes. Es una maravilla y nuestro mayor activo es la gente. Y si vuelan en Copa van a tener su primera experiencia, si no lo han hecho antes, ojalá todos lo hayan hecho antes, eso me haría feliz. Van a tener su primera experiencia con el recurso humano, con las personas, con el panameño, y lo que van a ver es que somos personas muy humanas, que nos importa los demás.
Y creo que notarán eso. Nuestro personal en Copa hace cosas maravillosas, que eso es otro podcast más. Que a veces yo mismo me sorprendo. Pero preguntaste la reputación. Al final, la reputación es la principal herencia que uno le deja a su familia, a sus hijos, a la comunidad, al país, y es con lo que a uno lo entierran al final del día. Y uno tiene que trabajar eso constantemente y quizás no hacer las cosas por eso, hacerlas porque uno debe hacer lo correcto, lo que tiene sentido para uno, pero tener siempre en mente que lo que uno haga se lo está dejando de herencia a otros. A todos los que vienen detrás. Muchísimas gracias, Pedro Heilbron, presidente de Copa Airlines desde Panamá. Si te gustó este episodio, por favor síguenos en todas las plataformas Merco y compártelo. Y seguiremos haciendo más podcasts con los distintos líderes de ese Ranking 100 2025 de Merco en Panamá.